Gracias por acompañar a nuestros hombres para hacer una mañana tan especial. Por eso vamos a comenzar con una pregunta para Paul. Creo que a muchos hombres les encantaría conocer un poco más de ti de manera personal. Y una de las preguntas que te voy a hacer es de tu conversión. Dinos cómo el Señor te salvó. Paul responde, bueno, cuando yo era un niño, estaba en una ceremonia final de una escuela bíblica de verano, creo que fue. Realmente pensé que creo que el Señor hizo algo. Me acuerdo, el único en lo que podía pensar en Cristo muriendo, Cristo muriendo, Cristo muriendo, y hice una profesión de fe. No recuerdo que alguien me explicó el Evangelio, no recuerdo, simplemente fui bautizado y parecía haber algo de emoción por un tiempo, y después, para cuando tenía 12 años de edad, tú sabes, estaba en los deportes y vacas y caballos y simplemente y diciendo malas palabras y nada impío. Iba a la iglesia, pero no había mucha realidad ahí. Cuando tuve 17 años de edad, como dije, murió mi papá en mis brazos. Como dije, estábamos en un campo de caballos desenrollando alambre, y ahí me di cuenta, cuando murió en mis brazos mi papá, me di cuenta de que nada importaba. Y no sé si en mi escuela fue la soberbia, la avaricia o lo que fuera. Estudiaba todo el tiempo, quería tener buenas calificaciones, estaba vacío y me transferí de la Universidad de Texas, y como un alumno de primer año vino a mi recámara, a mi cuarto, como a la 1 de la mañana, no podía dormir, y dijo que Dios tiene un mensaje, y yo en cierta manera me estaba riendo. Él dijo que él no podía dormir, y supo por 2 semanas que Dios quería que viniera a decirme algo, que él era un cristiano. Y yo había estado pensando, sentado ahí en mi cama, pensando en lo miserable que era, y él usó la palabra miserable. Bueno, en cierta manera me reí. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Dios para mí? En cierta manera me reí, y yo soy miserable. Y él dijo, no sé todo el mundo, pero te va por todos lados. Toda persona que te ve caminando por el pasillo te ve como una persona miserable, enojada. Y eso comenzó a realmente no tardó mucho, pero añadiendo las cosas, cuando llegué inicialmente al principio al conjunto del departamento, cuando me mudé allá a la Universidad de Texas, me quedé dormido porque bajé toda la noche y me quedé dormido allí en la recepción. Recuerdo que me dormí a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, y esta persona estaba ya a las 8 de la mañana y se veía como Apollo Creed, y me dijo, levántate, y yo pensé, voy a morir. Se veía como Apollo Creed, y resultó ser el hombre que, tú sabes, vi su vida y la vida de sus amigos, y simplemente eran divertidos, eran grandes deportistas, divertidos y todo. Se veían tan limpios. Esa era la palabra. No podía poner mi ojo, pero los veía como limpios, y yo sucio. Cuando estaba junto a cerca de este joven, me sentía como que pensaba que él estaba limpio, y una cosa llevó a otra cosa. Y una vez en la Universidad de Texas, ahí en la biblioteca, estábamos haciendo unas encuestas, y una niña me pidió si iba a una fiesta, porque había llegado al punto en el que básicamente ni siquiera yo estaba de fiesta como un universitario. Iba a un bar y veía a los hombres ya mayores, estudiaba todo el día y levantaba pesas o tomaba, y ella dijo, ¿por qué no vienes a mi fiesta? Y yo realmente ni siquiera pensé en la respuesta. Antes de que lo supe, dije, bueno, ¿por qué? Voy a seguir a Jesús, soy un cristiano ahora y voy a seguir a Jesús. Y fue como una caricatura en el que se prende un foco, y vi cómo le impresionó, es como se impresionó bien su cara. Y los jóvenes que me conocían decían, hombre, eso hasta es bajo para ti que le digas eso. Pero fue como si fue exactamente lo que estaba pensando. Y yo sabía que era un pecador y todo eso, pero fue como, eso es como le dijo a la gente, ten mucho cuidado en la manera en la que tratas con las conversiones, porque no siempre es llorar de manera puritana, con corazón quebrantada por 6 semanas. Va a haber arrepentimiento, y el arrepentimiento se ve más adelante, pero simplemente yo estaba abrumado por el hecho de que Dios
envió a su Hijo para morir por mí. Simplemente era una realidad tan clara. Y después, de nuevo, como dije antes, fue el hombre que se vea, el joven que se vea como Apollo Creed y sus amigos. Eventualmente controló mi vida y dijeron, bueno, viene el verano, te vas a quedar, bueno, vas a estar viviendo con nosotros. Tengo opción. Y me dijo no. Y simplemente Dios siempre colocó ese tipo de personas a mi alrededor. Ha sido así a lo largo de mi vida. Vamos a regresar a eso, dice Brad, de rodearte de hombres que te empujan a Cristo. Voy a regresarse. Pero hablando un poco más de ti de manera personal, ahora adelantándonos 30 y tantos años, cuéntanos un poquito de tu familia. Paul dice, bueno, yo tengo una esposa, ella se llama Shadow y su papá es de España, su mamá es de Perú, se considera una latinoamericana de Perú y ella es algo excepcional, Como todos los hombres latinoamericanos pueden dar testimonio de eso, ella es algo excepcional y no estoy diciendo que ella es de una manera, ella es el ser humano más fuerte que conozco. Cuando los doctores le dijeron, mira, sabes, tu marido tuvo un ataque y ya lo perdimos, exactamente lo que hizo. Ella no lloró, ella se decía a sí mismo, algo así, no tengo el lujo de llorar, tengo 4 hijos que criar. Digo, este es el tipo de persona que es ella y después tengo a un hijo, Ian, que estudia en Masters en la universidad y después un hijo, Evan, quien tiene 17 años de edad. Lo tenemos en casa. Ha estado también trabajando en la construcción desde como tiene 18 años. Y tengo una hija que está creciendo, que tiene 13 años, hermosa. Y después voy a cumplir 60 años en unos años. Y tengo un hijo de 5 años. Sí. Eso es sorprendente, dice Brad, sí, y dice Paul. Llegué a casa de China, estuve ahí, me acosté en la cama y entró mi esposa y dijo, oye, yo le dije, Shadow, creo que me voy a morir, estoy tan cansado. Y ella dijo, vas a vivir para siempre, viejo. ¿Y qué quiere decir con eso? Le dije, ella me aventó el palo con esa cosita. Y le dije, bueno, llámame Abraham, me aventó el palo ahí. Y entonces tengo esta niña de 5 años que, ¿sabes? Cuando me enteré, me sentí triste por ella porque pensé, ¿sabes? Va a tener este papá viejo, esta niña. Y he estado cercano a todos mis hijos, pero digo, tan pronto como llego a casa, ella es mi dueña. Así es. Brad dice, tienes una perspectiva de la edad con que puedes traer a tu crianza de hijos. Dice, Paul, es una manera muy amable de decirlo. Y Brad dice, bueno, va de la mano con la pregunta que quiero hacer. Meditando en la mortalidad, hace unos años atrás tu cuerpo se murió de cualquier manera. Tuvieron que resucitarte varias veces, algo muy serio en tu vida. Pero eso obviamente ha contribuido a una perspectiva más circunspecta de la gravedad de la vida, pero digamos que tú estás hablándole a un joven que tiene 25 años de edad, en la flor de su juventud, es fuerte, musculoso, rápido, acaba de terminar la universidad y piensa que tiene mucho por delante. ¿Cómo puedes ayudarle a ese tipo de hombre a meditar en su mortalidad? Paul, jóvenes como tú se mueren día a diario. Es simplemente verdad. Veo atrás y ahora yo no tenía la buena preparación teológica de las cosas que recibirías en un lugar como este, y entonces en los primeros años de mi ministerio tenía que aprender y cometí muchos errores. Pero hay algo a lo que miro atrás, es que mi cuerpo está quebrantado en tantas maneras, pero me da gusto que no estuve en mi fortaleza, por la gracia de Dios. Le serví, aunque de una manera muy falible, en el sentido de que simplemente había tanta ignorancia, pero mucho celo,
pero solo quiero animarte a ti. Llegas a un punto en el que no importa la fortaleza, la fuerza de la voluntad, y realmente ya no importa porque el cuerpo no puede estar al nivel de la voluntad. Mi esposa me dice, sabes, no importa cuánto estés afuera en el garage ahí con esas palabras, con esas canciones de rock, y ya no vas a estar empujando los kilos como antes. Y simplemente es verdad, tú sabes, ya no puedes meterte en peleas que tu cuerpo no puede ganar, y entonces, mientras que eres joven, entrégate para Él. Y si en algún momento hubo una oportunidad para los jóvenes para levantarse y pelear, es ahora. Brad, si eso es tan útil, reflexiono hacia atrás en mis primeros años de ministerio también. En el momento tienes ese celo y energía, y ahora miras hacia atrás y dices, cuán ignorante. Y eso en cierta manera puede ser un obstáculo para los jóvenes, no en el contexto del ministerio formal, sino incluso en el involucramiento de la iglesia local. Piensan que no están llenos aún, tienen que esperarse hasta que tengan las ganas y luego se empiezan a involucrar. ¿Qué le dirás a esos jóvenes por el temor al fracaso? Paul, bueno, en primer lugar, quizás nunca llegues a una edad en la que tengas cabello, que tengas canas. Incluso Robert Murray McCheyne se murió antes de los 30, David Brainerd en sus 20 murió. Simplemente no sabes. No sabes. Nosotros solo se nos da cierta cantidad de tiempo decretada. No sabemos cuánto es. Entonces, mientras que vives, sírvelo. Por favor, como les digo a mis hijos, debes caminar en los pasos de tu Padre, solo en el sentido de buscar vivir tu vida para Cristo, pero no eres tu Padre. Cuando mi hijo vino a Masters, él dijo, papá, ¿qué va a pasar cuando la gente se me acerque y diga que no soy como tú? Y le dije, bueno, diles esto, tu papá sabe que tú no eres como él, pero tu papá te ama y está orgulloso de ti. Y entonces, jóvenes, no es que deben salir al campo misionero a menos de que Dios les diga o que se vuelvan un ministro, pero una de las cosas que más me sorprende en esta iglesia aquí es el trabajo de los laicos aquí, no solo en la iglesia, sino en sus propios ministerios, en su trabajo, y sus profesiones y sus trabajos. Y cuando vengo aquí ahora, me quedo con Juan Ostra, ese quiropráctico, y simplemente cuántas personas que han ganado para el Señor mediante su ministerio. Es un ministerio, realmente no es un empleo, su trabajo, y todos tenemos esa oportunidad. Brad, si eso es útil. Con respecto a disciplinas más personales para jóvenes y hombres mayores, mencionaste la pelea que es mantener la ingestión regular de la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que has observado en los hombres de los que has aprendido, o las cosas que has observado en tu propia vida con respecto a la disciplina diaria de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? Paul dice, bueno, si eres cristiano, es algo que mi esposa siempre le dice a mis hijos, y mis hijos son más bien altos. Uno mide 1.95, otro 1.90, y está ahí, y ve a mi esposa, y son bastante duros, y ve a mi esposa ahí, y mi esposa les dice, ¿lo quieren hacerlo de manera fácil o lo podemos hacer de manera fácil o difícil? Porque para mí cualquiera de los dos funciona, es igual de fácil para mí. Y en cierta manera es como si le perteneces al Señor, no eres tuyo. Él no va a pedirte permiso para hacer algo contigo. Sabes, una vez era un granjero, y los granjeros son conocidos porque todo arruga en su cuerpo, tiene polvo ahí, tú lo sabes. Lo sé, dice Brad. Y Paul dice, y entra a la casa y dijo, mi mamá, tómate, báñate, y ya sabes que puedes disparar, puedes galopar, y le dices, mamá,
no creo que me voy a bañar hoy esta noche. Y tu mamá se voltea y te ve y te das cuenta de que has cometido el error más grande que se te puede ocurrir. Ella dice, te vas a bañar. Entonces entras y amas a esta, te encanta estar en las serpientes y demás, pero algo está mal con las tinas. El agua está limpia, no confías en el agua limpia cuando vives ahí en el campo y entras y la prendes y entonces esto y luego y tomas la toalla blanca de tu mamá y te secas, todo se ve maravilloso, todo está bien. Y después mi mamá entra. Mi mamá puede levantar sus manos eran como de un caballerango. Ella trabajaba con la paja y manejaba animales como hombre. Y cuando te tomaba con la mano y te metía a la regadera, salías como la gloria Shekinah. Entonces podía haber hecho de la manera fácil, podía haberme bañado. Es la misma manera cuando Dios habla de nuevo pacto, Él dice, voy a rociarte con agua limpia y vas a ser limpio. Él dice, yo voy a hacer que camines por mis estatutos. Y entonces, ¿sabes? Entregarnos al estudio de la palabra de Dios, una de nuestras motivaciones es, bueno, la necesitamos tanto como el aire, como el alimento, y la otra es, le perteneces a Dios. Dios se va a encargar de que hagas las cosas. ¿Cómo quieres que lo haga? Tú sabes, puedes ver a Israel caminando desde Egipto en cuestión de semanas. Puede tomar 40 días, depende cómo lo quieras hacer, pero vas a llegar a la tierra. Hablemos de esa misma disciplina en términos de oración. Entonces, la disciplina de la oración, creo que es algo muy cercano a tu corazón. Hablas de eso con mucha frecuencia, realmente es vital para cualquier hombre ser un hombre de oración. Entonces, de nuevo, aconséjanos a partir de lo que has aprendido conforme has estudiado la Escritura en este tema y has interactuado con otros hombres piadosos en esta área. Mira, cuando yo, después de que había sido cristiano por 2 años tratando de predicar en las calles y demás, y simplemente veía que no había poder, no había conversiones, algo pasó. Un hombre mayor me dio varios libros ya viejos. Los leí acerca de la oración, Ian Bounds, M. Bounds, Jorge Müller, y algo pasó. La oración se volvió como respirar. Yo estudiaba todo el día, trabajaba en mi trabajo hasta las 11 o algo así, llegaba a casa, pues oraba en el closet hasta la 1, 2, y era fácil, era como respirar. Y digo eso porque necesitas saberlo para que entiendas el resto de la historia antes de que, después de mucho tiempo, en poco tiempo me di cuenta, no podía entender por qué la gente tenía dificultades para orar. Para mí era tan fácil estar solo con Dios, y sabes lo que pasó es que lo que pasó fue absolutamente necesario. Se volvió difícil para mí orar, y después me di cuenta de que hay temporadas de la oración que pueden durar semanas, a veces años, pero siempre detrás de eso no es alguna devoción especial inherente en el creyente. Es Dios haciendo algo con un propósito específico. Entonces, todos debemos orar, pero dependemos también, todos debemos orar, pero de Dios para tiempos fuera de lo común y extraordinarios de oración. Y he tratado de repetir eso siempre, esos tiempos terminando en fracaso. Debemos orar diariamente, debemos orar en comunión y debemos orar en intercesión. Sin embargo, algunas veces es una batalla, y llegan después ocasiones cuando, particularmente como cuando primero comenzamos a ver a África, habían pasado varios años desde que pude simplemente estar orando así, y me acuerdo que iba por este camino de terracería y oía de Conrad Mbewe y la obra, el trabajo maravilloso de África, y de nuevo por 3 semanas la oración fue simplemente explotó por semanas, pero todo tenía que ver con África. Y sabes, ahora,
20, 25 años después, algo así, todos estamos, África es una de las cosas más grandes y los hombres bajo los que trabajamos en África, entonces tienes que tener cuidado. Necesitas la oración, debes orar. Y hay diferentes tipos de oración, pero también cuando lees libros acerca de hombres extraordinarios de la oración, aprende de eso, pero no permites que eso te lleve a la condenación. Dios hizo algo extraordinario, de la misma manera en la que yo no puedo ser hecho responsable por no ser Spurgeon, no necesariamente podemos ser hechos responsables por no ser M. Bounds, pero debemos orar y debemos pelear contra nuestra carne. Lo único que tu carne odia más que leer la palabra es la oración, porque por lo menos tu carne se jacta del conocimiento, porque en la oración no te puedes jactar porque es en secreto. También cuando hablo con los hombres de la oración y les pregunto de su vida de oración, rápidamente entiendo por qué no les gusta orar. Porque hay dos tipos de oración. Lo voy a decir de esta manera. Hay oración con tus botas puestas y oración con tus botas no puestas. La intercesión no es nada más que sangre, sudor y lágrimas, y es difícil. Estás luchando contra la carne, el diablo, y todo puede estar invocando a Dios y puede estar ahí como un guardia en la noche. Es difícil. Y si es lo único que haces en la oración, entonces sí, con el tiempo te vas a cansar. Yo, cuando en momentos de prueba, mi oración más poderosa es esta: salir en la vigilia de la noche, salir de la cama y hay una ventana allá afuera y simplemente poder sentarme ahí y decir: tú sabes, oh Señor, tú sabes. Pero lo favorito para mí es lo más necesario. Es en la mañana. La gente habla de vacaciones. Es mi pequeña vacación diariamente. Abro mi Biblia cada 3 capítulos y mi Biblia en español y la disfruto. Si llego a algo que no entiendo, no me preocupo. Hay otro momento para eso. Simplemente estoy ahí para reunirme con el Señor, sentado en la mesa, leyendo mi Biblia con una taza de café y después hablándole al Señor. Después me encanta caminar. A veces salgo al bosque y camino, pero simplemente tener comunión con el Señor. No quiero sonar trivial, pero simplemente háblale. Y hablo con Él de tantas cosas. Tú sabes de las cosas que están en mi corazón, de las cosas que me dan miedo. Le hablo de cosas hermosas que he visto. Hablo con Él de cosas que son simpáticas para mí. Simplemente es un deleite para mí tener un compañerismo así. Si no tuviera esos aspectos de la oración, no creo que podría interceder. Estudiar es muy, muy difícil. Aparto ese tiempo de mi estudio, porque el estudio puede demandar, ¿cuántos libros tengo que ver para entender lo que este participio de hecho está haciendo? Estoy en una exégesis, en un diagrama, en una exégesis, investigando un texto. Es trabajo duro. Entonces, hay intercesión en ese tipo de estudio y la oración. Estudio con mis botas puestas. Leer mi Biblia simplemente para disfrutar al Señor y disfrutar su palabra y caminar y sentarme. Esa es oración sin las botas puestas. Eso es muy importante para mí. Brad, sí. Creo que el hecho de que lo enfatizas es que no necesita ser complicado. A veces levantamos estos estándares altos que no podemos alcanzar, y es simplemente derramar nuestros corazones a nuestro Creador y se deleita en ello. Y Él no está buscando algún tipo de forma sofisticado que nosotros lo hagamos hacer como alguien más. Él quiere nuestros corazones. Paul, otra cosa, uno de mis héroes de la fe era un hombre que vivía en Perú, que lo he mencionado en ocasiones, creo, honestamente, que mediante su ministerio en algún punto 350 iglesias o más fueron plantadas en las montañas Ángel Colmenares, y él era un hombre tan simpático. Iba a las montañas y predicaba, a veces arriesgando la vida, pero siempre traía de regreso algún fósil pequeño que encontraba. Estaba en la jungla y traía de regreso una planta y la colocaba en su jardín. Y
Él simplemente no era que es que estaba con esas cosas en lugar de hacer las cosas de Dios, sino que no había separación para él encontrar una concha a cierta altitud, lo traía en su casa y lo colocaba en su colección. Y decía, sí, mira, realmente hubo un diluvio, y era una especie, actuaba como niño y encuentro que al hablar con el Señor no es una irreverencia, o Abba Padre no se traduce como papito. Y digo, tú sabes, se traduce papito, hay un cariño. Y cuando caminas con Él y hablas con Él, ten mucho cuidado acerca de Él, porque tus oraciones van a reflejar por lo menos van a revelar tu teología propia, tu doctrina de Dios. Permíteme darte un ejemplo. Oigo a predicadores y se ponen de pie domingo por la mañana y dicen, muy bien, qué gusto verlos a todos aquí, es maravilloso estar aquí en la casa del Señor, qué gusto verte por acá, y qué tal, ¿les fue bien? Les voy a decir, hoy en la casa del Señor, solo vamos a tener un tiempo maravilloso, vamos al Señor en oración. Señor, vengo delante de ti. Todos hemos visto eso. Caballeros, eso me acaba de decir una mentira, me acaba de mentir. Los puritanos dicen algunas cosas que haces con un labio que tiembla. Ya he hablado de ser un niño en la presencia de Dios y hablarle al Señor acerca de puestas de sol, pero ten mucho cuidado. No le estás hablando por teléfono, no le hablas de esa manera y no entras corriendo como un necio en donde los ángeles temen pisar. No hay nada de malo con estar gozoso con tu congregación o cuando te vas, pero cuando te vas a entregar a Él, más vale que te detengas por un momento, más vale que te controles o redirijas tus pensamientos.